Bienvenidos a este su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que en esta 62 legislatura es representado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Yo soy la conductora de este espacio, su servidora Rocío Amezcua Ruiz. Y bueno, tengo a dos invitados que nos van a hablar de eso que usted yo creo que ya ha oído hablar, que es la problemática que existe en la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, y que bueno, también ha cobrado ya vidas de las personas que están ahí y de algunas comunidades. El doctor Felipe Lozano Casten, a quien tengo a mi izquierda, es profesor investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor Felipe. Muchas gracias. Y a mi derecha, ya lo hemos tenido en este programa, el señor Enrique Lira, que es promotor de enlace institucional y comunitario de los Pueblos Unidos de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico. ¿Cómo estás, señor? Pues mejor que otros, pero esperamos que todos estemos bien, ¿verdad? Y bueno, un poquito incomoditos con esto de que por los tiempos que estamos viviendo, sí. Pero bueno, espero que nos puedan escuchar bien porque nos tienen datos muy interesantes, porque bueno, el doctor Felipe Lozano Casten, desde el área médica, nos puede explicar bien qué es lo que está pasando con las personas que están ahí y cómo se debe de probar esto. Y el señor Enrique Lira, siempre en su actividad de un activista ambiental, que si usted viene por el centro, lo podrá ver seguido frente a Palacio de Gobierno, tratando de sensibilizar y de que el gobierno le haga caso a las peticiones. Bueno, es sin duda algo muy loable y que hay que ver que pocas personas como él. Felicidades, señor Enrique Lira. Gracias. Es labor de todos los pueblos y lo que me pasan de datos y los buenos datos duros del maestro Lozano también. Muy bien. Pues vamos a tratar este programa porque yo ya le he venido diciendo en este programa que el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada ha tratado por medio de exhortos a las autoridades federales, aquí al gobierno de Jalisco, de que se lleve seguimiento para que esto de alguna u otra manera pueda avanzar y la resolución de esta problemática que en sí es una verdadera problemática que abarca pues varios ejes. Desde su óptica, doctor Felipe Lozano, ¿qué nos puede decir? Me estaba comentando fuera de cámaras que usted tiene 4 años ya estudiando esto como investigador. Entonces, le cedo la palabra para que si puede explicarle al público qué es lo que pasa en esta zona. Bueno, primero en el contexto, no soy yo, somos un grupo de investigadores de diversos centros universitarios y de diversas disciplinas que nos ha permitido discutir y ponernos de acuerdo cuál sería el abordaje de estudiar este tipo de problemas que se dan entre el medio ambiente o el ambiente y la salud humana. Y el grupo, primero voy a hablar del grupo para poder ver cómo es que nos introdujimos en este problema, es que lo primero que planteamos era si el medio ambiente o el ambiente es un riesgo para la salud o es un determinante de la salud. ¿Sí? Es ¿Riesgo o determinante? O determinante, o sea, que el riesgo se ve como un peligro que hay que eliminar. Sí. Y el determinante es que el medio ambiente o el ambiente determina mi salud, el ambiente donde yo vivo. Sí. Y el ambiente es más amplio que el riesgo. Sí. Sin embargo, dentro de las disciplinas que estudiamos el ambiente, lo hemos tomado como un riesgo. Y entonces el riesgo siempre lo queremos eliminar. Cuando el ambiente es algo más que la contaminación, el ambiente es un determinante de nuestra salud, porque el ambiente está lo económico, también es parte de un ambiente, está el tipo de vivienda, está el agua servida, está el tratamiento de aguas, está el aire con el que respiramos. Y entonces la forma de usar la agricultura, los agroquímicos, todo eso es un ambiente que determina mi salud, así como el estilo de vida, los servicios de salud, ¿sí? Determina mis años de vida o mi calidad de vida, y también mi genética. Todas esas 4 variables determinan que nosotros vivamos más o menos. Entonces, este grupo decidió estudiar por la línea de que el ambiente determina nuestra salud. No es un riesgo. Y entonces, el ambiente determina nuestra salud.
no es un riesgo que hay que eliminar, porque esto viene de un modelo anglosajón donde las condiciones sociales y económicas de la gente no valen, todos somos iguales y no somos iguales. Hay grupos sociales que sí tienen mayores problemas ambientales que otros, y entonces sí determina su salud. Por ejemplo, en la ribera del lago, pues el 95% de la gente cocina con leña, y el humo de la leña determina mi salud, como si estuviera fumando. Ok. ¿Sí? Si lo vemos como riesgo, pues hay que eliminarlo comprándoles estufas y usando gas, pero no hay con qué. Por eso es un determinante de la salud. Ese es el enfoque de inicio. Entonces, también decidimos que en esos ambientes, ¿sí?, hay contaminaciones que tenemos que saber dónde están y qué niveles tiene. En el aire, en el agua, en los peces, en el maíz, en la masa, en fin, todo lo que está afuera del cuerpo humano. ¿Y por qué el maíz? ¿Porque se riega con un agua que está contaminada o por qué? Porque se usan agroquímicos. Ok. Y luego se comen el maíz localmente, que ellos producen, y lo traen. Sí. Entonces, también estudiamos qué hay adentro del individuo. O sea, ese individuo, ¿qué tiene? Porque no es lo mismo ser adulto que niño. No es lo mismo estar inútero que tener 8 años o tener 60. Los efectos son diferentes. ¿Sí? Y entonces hay que medir en las diversas edades cuánto tengo de lo que está allá o de lo que no está, y si lo tengo yo. Y entonces resulta que tengo cosas que no están allá y por dónde llegaron. Eso es lo que decidimos estudiar, lo que está afuera y lo que está dentro del cuerpo. Y de lo que está dentro del cuerpo ver o mirar qué son los problemas de salud que lo que está dentro de nosotros o del cuerpo humano puede ocasionar los riesgos, el daño, perdón, a la salud. Cuando usted habla precisamente de eso, de que ustedes decidieron, ¿es un grupo o Sí, a qué se refiere? es un grupo. Por ejemplo, habemos médicos primero, inmunólogos, genetistas, gente experta en laboratorio que tiene todo el equipamiento para determinar todo lo que andamos buscando, antropólogos, ¿sí?, inmunólogos, clínicos, nefrólogos, urólogos, en fin, es un grupo grande que desde su disciplina aporta la visión que ellos tienen y entre todos construimos una sola forma de, desde la área de la salud o desde la área humana, abordar el tema. ¿Y por qué se decidió que se tenía que hacer este estudio en esta zona? O sea, ¿por qué? Porque sí es claro que existe un problema. Bueno, hay una historia que voy a relatar en un minuto. Hace años hubo tres investigadores. El doctor Enrique Cifuentes, que estaba en el Instituto Nacional de Salud Pública y luego se fue a la Universidad de Harvard. El doctor Leonardo Trasante, que está en la Universidad de Nueva York, y yo, somos amigos. Nos sentamos a discutir los problemas de contaminación de metilmercurio a los peces y el daño neurocognitivo en el lago de Chapala. Esto estoy hablando hace 8 años o 9. Y decidimos hacer un proyecto para aprender, primero, a estudiar los efectos ambientales en la salud materno-infantil. Y ellos consiguieron financiamiento y lo aterrizamos en la universidad para generar competencias y capacidades para investigar esto. Okay. Pasó eso, ese proyecto, se publicó algunas cosas, y un día platicando con el doctor Eduardo Covarrubias, que en ese tiempo era jefe de jurisdicciones, me comunicó, me dijo, ¿sí?, que había problemas en el área de Poncitlán de enfermedad renal en niños. Él es pediatra y yo también. Entonces me empezó a platicar esa problemática y me dice, ¿por qué no se mueven para estudiar allá la problemática de Jocotepec? Estábamos ahí en el otro proyecto y nos vamos acá. Y la doctora Gutiérrez Nájera, también profesora en la universidad, me dijo, allá hay muchos problemas, hay mucha pobreza, hay mucha marginación, ¿por qué no se van para allá? Y decidimos, un grupo de alumnos de la maestría en salud ambiental, ir a explorar si lo que nos habían dicho, qué peso tenía.
y empezamos a platicar con las familias, con los casos, con los profesores, y nos dimos cuenta que había un problema y decidimos hacer un proyecto. Por esa razón llegamos ahí. ¿Y un proyecto, cuánto tiempo se hace un proyecto para que luego ya se lleve a cabo? Bueno, estudiar ambiente y salud son proyectos de largo plazo, que requieren tiempo para determinar, como he dicho, lo que hay afuera y lo que hay adentro de nosotros, y sus efectos. Y tienen otra característica mucho más a veces importante, son muy caros. Y el financiamiento para problemas ambientales es escaso en este país. ¿Por qué? Por varias circunstancias que no es el momento de explicar, pero el financiamiento no es escaso. Sin embargo, cuando presentamos los primeros resultados del daño que había en el primer año, en ese tiempo el rector de la universidad escuchó los resultados y dijo, ¿qué necesitan? Y nosotros le planteamos que necesitábamos lo mismo, tiempo y dinero. Y entonces dijo, ¿dinero para qué? Porque el tiempo es de ustedes. Pues para comprar equipo. ¿Qué tipo de equipo? Explicamos. Pasó un tiempo, no mucho, y la universidad invirtió 12 millones de pesos en el equipo. ¿Sí? Cuando el dólar estaba más barato. Bueno, hace 2 años. Y se compró el equipo, y esto nos dio la capacidad tecnológica de detectar prácticamente cualquier cosa, en el agua, en la saliva, en el cabello, en leche materna, en todos lados, dan cualquier tóxico o cualquier sustancia química. ¿Sí? Y esto nos dio la capacidad entonces, pero a medida de 1 o 2 años, de tener otras capacidades que no se tenían, que no se tienen públicamente en el Estado. Y entonces consideramos que tenemos el equipo, tenemos 3 equipos más modernos en el CUSEI y en el CUCS para estudiar aire, tierra, agua y cualquier secreción humana de los tóxicos que están adentro. Y el personal capacitado para hacerlo. Y en estos 2 años que llevan, ¿cómo van las investigaciones? ¿Qué es más o menos lo que han detectado? Bueno, en estos 4 años hemos trabajado en diversos niveles. Primero con una población que ha sido muy manipulada, una población especial, autóctona, local, que ha habido mucha gente que ha ido a tomar muchas muestras o muchas formas de abordar el problema. Y la gente al final empieza a perder credibilidad e incertidumbre. Había que ganarse la confianza. Y había que ganarse la confianza de las mamás y de los profesores en las escuelas para estudiar los niños. Y eso tarda tiempo. Entonces hemos logrado la confianza, principalmente en unas localidades de la Ribera donde está el problema, para que nos permitan estudiarla. Y entonces hemos logrado eso, es el primero. ¿Sí? Sin confianza no se puede estudiar a largo plazo a una población. O sea, quiere decir que los habitantes de ahí ya no querían ya que hiciera nada porque no veían resultados. O sea, había gente que hacía muestras de distintas, supongo, investigadores, y como que pues, ¿y esto de qué sirve? De verdad, ¿a eso se refiere? Sí, nosotros planteamos este grupo que el conocimiento debe ser útil socialmente. O sea, todo conocimiento producido en la universidad debe ser útil a la sociedad, porque si no, sirve para publicar y está en el Sistema Nacional de Investigadores nada más. Y aquí decidimos que el conocimiento, y no hay muchos que así piensen, porque todo el mundo está en su cubículo, viene una autocrítica al investigador, sí, produciendo para publicar para él mismo. Entonces aquí decidimos que sí se puede eso, pero que había que regresar el conocimiento a la población para que la población empiece a darle identidad y significado real, con evidencia científica, al problema. Pero esa es la población. Pero luego vienen los tomadores de decisiones a nivel municipal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces los municipios cambian cada 3 años y son muchos en la zona. Y cada uno construye una realidad diferente del problema, de acuerdo a sus aspiraciones, a sus programas políticos, a las negociaciones internas del mismo municipio y a sus aspiraciones del futuro trimestre. Y entonces lo que sucede es que cada 3 años cambian
Y puede llegar alguien que le interese y alguien que evidentemente no le interesa el problema. Había que negociar y trabajar una plataforma de negociación con estos tomadores de decisiones. Claro. Que también en la comunidad hay tomadores de decisiones, que tienen sus propios intereses. ¿Sí? Pero luego viene el otro nivel, el gobierno estatal, que aunque es cada 6 años, también puede tener sus intereses. Y a veces le interesa y a veces no le interesa. Y así empezamos en la administración anterior. Bueno, yo platiqué con el gobernador un par de veces en unas mesas de trabajo, representando a la universidad con el rector. Y estuvimos con varias dependencias importantes del gobierno, la Secretaría de Gobierno, exponiendo, y bueno, ahí quedó. ¿Sí? Ahora estamos encontrando una apertura de financiamiento, pero hablo de los niveles de gobierno. Y fuimos con el gobierno federal, también llevados de las manos del rector, y hablamos con el secretario de Salud y le expusimos el problema, y también ahí quedó. No hubo ningún apoyo. Entonces, todas estas negociaciones llevan tiempo, no es fácil abrir las puertas, y es parte del proyecto. Si no tiene la puerta abierta de los tomadores de decisiones, no tiene la puerta abierta de la población, y no tiene los recursos que difícilmente se consiguen, es difícil pensar en un país como este, en hacer investigación con problemas de los pobres. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Estamos hablando, la exposición que usted acaba de escuchar es del doctor Felipe Lozano Casten. Él es profesor investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Nos acaba de decir cómo es que empieza en estos estudios y toda la problemática que se da, porque la toma de decisiones está en todas partes y yo entiendo que se politiza a veces más de lo que debería de ser un problema para que se solucione. Regresamos con ustedes a su programa Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muy bien. Regresamos con ustedes a su programa Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que en esta 62 legislatura es representado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Estamos tocando el tema de la contaminación en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Es un poquito incómodo hablar con esto, no estoy muy acostumbrada, pero bueno, reglas son reglas. El doctor Felipe Lozano nos dijo cómo hace 4 años él se adentró en su como profesional e investigador a la contaminación. Y por otro lado, el señor Enrique Lira Coronado nos dirá cómo él también está muy activo en esto, qué es lo que lo ha hecho que siga presente y tratando de que el gobierno del estado haga caso en esto. Díganos, señor Felipe Lira. Sí, Enrique Lira. Enrique. Sí, nosotros también a difundir pues partimos casi de los estudios primeros del doctor Felipe Lozano, que tuvimos a bien conocerlo hace 4 años, que nos dimos cuenta de que en esos pueblos que yo visitaba 6 años antes, pero yo lo visitaba acampando primero con mi kayak, mi tienda de campaña y gozando el paisaje de los cerros y la amistad de los pueblos, ¿verdad? O sea, usted iba ahí Sí, de hobby. De camping, básicamente. Okay. Pero empecé a visitar a la gente, soy muy amiguero. Me invitaban a su casa a echarme un taco y empecé a conocer niñitos que se arrastraban por ahí en un patio que ni los vecinos conocían. Entonces me interesó primero tratar de llevarles el apoyo de grupos donde yo participaba, en algunos apostolados de barrios, de parroquias, y pues llevarles medicina, llevarles ropa, y a través del tiempo fui visitando casa por casa, por ejemplo de Agua Caliente, casa por casa la llegué a visitar, Chalpicote, en San Pedro Itzicán, como unas 400 casas, saludando a la gente y viendo qué pasaba dentro de las casas, que también es muy interesante. Y empecé a ver niñitos que nacían
con los pies equinovaros, con parálisis, sin dedos, con el corazón a la derecha, incluso mamás que me platicaban que su niñito nació sin costillas, con el tubo neural roto y muerto, y uno por ahí que vive así, con las costillas, sin costillas y con el tubo mal, pero vive junto a unos drenajes. Entonces yo empecé a relacionar que tenía que ver algo con la cercanía a fuentes graves de aguas residuales, como decía el doctor, del tratamiento de aguas, que es parte fuerte ahí en el ambiente, ¿no? Aparte de las aguas residuales que nos manda desde el Estado de México, donde empieza el ERMA, empieza en la Almoloya del Río. Visité esa parte en 2017, el 12 de diciembre. El día 11 fuimos a la Presidencia de la República, cuando Peña Nieto, a llevarle datos de lo que teníamos hasta entonces investigado y del efecto que estaba teniendo en los niños, en los pueblos y en la salud, ¿verdad? De toda la cuenca, porque empecé a conocer datos desde en Tlachaloya, cerca de Toluca, un pueblo donde ya también pueblos indígenas allá, nahuas, otomís casi, reportaban metales pesados que en la siembra del riego de sus cultivos, que con agua no les daba pozos, sino que les daba agua del río para regar, estaba teniendo metales pesados sus alimentos y los estaban teniendo también ellos en su salud, en su cuerpo. Y así fuimos recorriendo los pueblos, visitamos casi toda la parte del río desde Estado de México hasta Nayarit en ese año, en 2017 y principios de 2018. Y viendo en las comunidades las personas más preocupadas por esta situación no atendida por los gobiernos, ¿verdad? Y ahí empezamos a tener que estudiar leyes, ¿verdad? Atribuciones de las dependencias y obligaciones que tenía que cumplir cada titular de dependencia. Y empezamos a hacer esa labor voluntaria, no es que seamos de un partido ni de nada, soy un ciudadano normal, que me interesa el bien de México, el bien de Jalisco. Usted dice que es promotor de enlace institucional y comunitario de los Pueblos Unidos. Sí. ¿Se llegó a hacer alguna reunión en donde, sí, una asamblea para que esto tuviera más forma y sí, avanzara? Sí, de hecho se hicieron reuniones en cada pueblo. Yo me reunía con los 4 o 5 habitantes más conscientes y luego todos los demás los apoyaban, aunque no anduvieran viniendo a veces, ¿verdad? Por ejemplo, de alrededor de la laguna le hemos dado 6 vueltas a los 6 municipios y a las parroquias, dándoles información a las presidencias y a los curatos de lo grave que está la situación de la contaminación que nos viene de Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y entra Jalisco por Degollado, La Piedad, Michoacán, pasa por los municipios de Ayotlán, La Barca y entra por Jamaya, La Laguna. Entonces, las dependencias que tienen que ver en esto, las tuvimos que son federales, ¿no? Dos son federales, la CONAGUA y la PROFEPA. Y como a principios de 2018 se murieron, como en esta vez, se murieron 3 en una semana en San Pedro, y ya los pobladores estaban organizados, decidieron venir junto con los pobladores de Cajititlán, de Mezcala, de Agua Caliente, de San Pedro. Se vinieron un camión a Palacio de Gobierno. Yo ya le había ido avisando al gobernador todo lo que pasaba. Entonces le dije que venían los pueblos a dialogar con él y que no se iban a retirar porque se habían muerto 3 en la semana hasta que él nos atendiera. Y ya destinaron al maestro Alfonso Gómez Godínez de la Subsecretaría de Asuntos del Interior. Se firmó una minuta de acuerdos ese día, el 11 de abril de 2018, donde él convocó a la CONAGUA, aquí del organismo de Cuenca de Federalismo, a la PROFEPA, que está por Plan de San Luis, la delegación Jalisco, y a todo el Gabinete de Medio Ambiente, de Salud y de Derechos Humanos del Estado. Se firmó una minuta y a partir de ahí hemos tenido 17 reuniones cada mes. La última fue apenas en El Salto, el día 21 de febrero de este año, ya en plenas medidas cautelares. Está tan grave el incumplimiento de medidas de derechos humanos y de la Constitución misma en México, que México, si lo ven en internet, está en el lugar número 99 de un mal estado de derecho. El lugar 99 de 126 países. Y eso viene de que en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, él decretó el artículo 102b de la Constitución,
que dice literalmente o significa que a los gobiernos y a las dependencias no les obliga la Constitución y las leyes. Es un artículo preparado para entregar al país, como él lo empezó a hacer, junto con la presidencia que sigue, a los intereses extranjeros, porque se alían grupos grandes de transnacionales para extraer riquezas, contaminar los ríos, dañar la salud de los pueblos, y el artículo 102b literalmente te dice que ni a gobiernos ni a dependencias les obliga a cumplir ni la ley ni los derechos humanos. Y es bueno que diga eso, porque entonces vemos que si hay intereses y no cumplen con las normas para no contaminar y verter sus desechos, entonces yo le pregunto a usted, doctor Felipe, sí, ¿de qué sirve tanto estudio si en todo lo que viene siendo esto del Lerma, del río Lerma, va a seguir la contaminación? Bueno, sirve de mucho, porque hay que tener evidencia científica para la toma de decisiones. Okay. De otra manera son de latido. Son de que cada gobierno que llega o cada tomador de decisiones que llegan cada 3 o cada 6 años, les parece que, ¿sí? Y entonces aquí no es de me parece, sino hay que tener las evidencias de que esto está ocasionado por esto y esto por aquella fuerza motriz que impulsa que se llegue a una presión y a una exposición o a un individuo con un daño. Si no vemos la cadena entera y solamente vemos pedacitos, entonces, bueno, pues están muriendo los pobres y la pobreza se mide. No, la pobreza no se mide, se siente, ¿sí? Entonces, las enfermedades se sienten, aunque alguien también las mide. Entonces, eso es lo que hay que mirar y poder dialogar con evidencia científica. Sí lo entiendo, ese papel científico, pero también no es muy evidente que todas estas malformaciones y que se enfermen del riñón y que, como usted dice, son personas que cocinan con leña, que no tienen dinero como para tener otra alimentación que sus peces, que los peces, que esto no es evidente como para decir, es porque hay contaminación en estas tierras. Bueno, yo diría, por ejemplo, nosotros determinamos metales pesados y pesticidas en el cuerpo humano, ¿sí? Periódicamente, 1, 2 y hasta 3 veces al año a los mismos niños. Y siempre tienen pesticidas en la orina, ¿sí? Entre 4 y 5 y hasta 14 están orinando a la vez. Entonces uno se pregunta, ¿es normal que orinen pesticidas? No, no debe de haber, ¿sí? Porque el pesticida es un producto químico que hemos producido los hombres y que realmente no sabemos qué efectos tiene. ¿Por qué? Porque hay intereses de otro tipo, empezando por los propios agricultores que quieren producir más en un modelo de economía desde la Revolución Verde para producir más alimentos y más uso de agroquímicos con grandes transnacionales. Entonces el poder es muy grande y la gente lo usa al final. Pero cuando uno lo encuentra en los niños y en las mujeres embarazadas y sus niños adentro, en dosis mínimas o máximas, pero que no debe de haber, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Sí? Cuando no lo debo de tener. ¿Y qué daños a la salud me va a producir en el corto, mediano y largo plazo que yo siempre tenga un herbicida en mi cuerpo? Claro. Eso es parte de la respuesta, de la discusión que estamos planteando. ¿Por qué? El por qué, sí. Bueno, ¿por qué no nos hablan de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de México que se lleven a cabo estas medidas cautelares? Creo que es precisamente ese grupo de la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, con usted también ya me dijo, de diferentes áreas están trabajando en ellas. Sí, mira, bueno, si quisiera el doctor, no sé si las... Usted es parte de ese grupo, está colaborando. Va a favorecer mucho la labor de investigación, porque precisamente las medidas cautelares se dirigen y dicen, se ordenan estas medidas cautelares, porque como usted decía, del riesgo, ¿verdad?, del medio ambiente, dice, porque los pobladores de la ribera de Poncitlán, San Pedro Itzicán, Mezcala, Agua Caliente, Chalpicote, y una franja de 5 kilómetros en el municipio del Salto y el municipio de Juanacatlán, están en grave situación de alto riesgo
de daño a su salud y a su vida y a su integridad personal. Y como bien el doctor lo ha investigado, los niños son de mayor riesgo. Sí. Y es un reclamo fuerte al sistema político mexicano el que se le hace desde el artículo 4, fracción 9 de la Constitución Federal, que dice: todas las políticas públicas se deben planear en vistas al interés superior de la niñez. Sí, eso le dice a cada político, a cada diputado, al gobernador, a Obrador, y a todos les hemos llevado datos. Ellos saben que las mamás, imagínate el drama tú como mamá que tienes como allá 5, 6, 7 hijos y en tu pecho tienes, en tu leche materna tienes mercurio, arsénico, plomo y tungsteno. Eso le vas a dar a tu bebé porque no tienes más que darle. Claro, sí. Y los niños, como encontró el doctor Felipe Lozano en datos muy valiosos, como él sabe y son duros, desde 1 año hay un grupo ya de niños con daño por estos contaminantes. Y la mayoría de dañados en el grupo del doctor Lozano, que encontró que en agua caliente, de 544 estudiados, 270 tenían inicio de afectación renal, no todos grave, pero lo grave es esto: de 270 afectados, 214 son niños de 1 a 14 años. Y la Constitución le está ordenando al gobernador, a los diputados y a Obrador y a todo su gabinete que todas las políticas públicas se deben dirigir en el bien superior de la niñez y que deben cumplir los derechos humanos. Y el artículo 102b, que ya le estamos pidiendo al Congreso que lo reforme, nos dice que a los gobiernos y dependencias no les obliga a cumplir leyes. Estamos en un país tipo todavía antes de la independencia, ¿no? Por eso cantaban el himno el sábado los manifestantes. Yo no estoy a favor de la violencia, pero tampoco estoy a favor de una violencia que se ejerce desde la violación de leyes. Sí, eso es grave. Entonces vamos a exigirle a los diputados que cambien ese artículo 10, porque en Jalisco se puede empezar, como siempre ha empezado aquí es bien bonito como aquí en el Palacio de Gobierno firmó Miguel Hidalgo la abolición de la esclavitud. Entonces, en Jalisco han empezado movimientos a nivel nacional y aquí va a empezar en el Congreso, porque cada diputado de Frente al Pueblo va a tener que reformar el artículo 10 de la Constitución de Jalisco, que se ampara en el 102b y está violando el artículo 1 de la Constitución, ¿verdad? Sí. En este año el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada hizo un exhorto para que lo aprobaran los diputados de aquí y se mandara al gobierno federal, porque no es competencia de los diputados estatales, para que el presidente de la República hiciera una declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria. Se aprobó aquí, se aprobó, y ahora sí que la bolita está en aquel lado. Lo malo de todo esto es que él inclusive viajó el 17 de marzo, cuando aquí se empezaron a tomar ya medidas de que los niños no fueron a la escuela. Él viajó a la Ciudad de México para dialogar con los diputados, con sus homólogos allá. Y bueno, se viene todo esto de la pandemia y no sabemos en qué va esto, si lo van a aprobar o no lo van a aprobar. Pero mientras pasa eso, pues existe un trabajo que se está haciendo para hacer medidas cautelares. Y yo quisiera que, regresando del corte, del corte, nos hablen de esto de las medidas cautelares y también algo muy interesante del trabajo que se está haciendo para hacer estudios de la enfermedad renal en esta zona, que usted es el que está, doctor Felipe, muy metido en este tema. Con gusto. Pues regresamos con ustedes en un momento más. Sí, gracias a Dios estás. Regresamos con ustedes a su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Estamos tocando un tema muy sensible para Jalisco, ya que un problema ambiental se ha convertido en un problema de salud pública para las personas que están en esa zona. Y bueno, el doctor Felipe Lozano es el encargado de hacer estudios para estar viendo lo de la enfermedad renal que se ha dado en esta zona y poder ver, pues, si esta enfermedad renal
se debe, como nos ha venido platicando, tiene algo que ver con la contaminación. ¿Por qué no nos platica, doctor Felipe? Bueno, lo primero que hicimos fue estudiar de qué tamaño era el daño renal. El daño renal tiene etapas, no es insuficiencia renal crónica todo, sino para que se llegue a insuficiencia renal tienen que pasar un periodo de varios años antes. Y esto nos da la oportunidad o la ventana de diagnosticarla y de estudiarla desde una evolución de varios años antes, ¿sí? No solamente la punta del iceberg, que son los casos de insuficiencia renal que llaman la atención a la comunidad y a la sociedad y a los servicios de salud, sino que antes tenemos esa ventana de 2, 3 y hasta 10 años. Entonces es muy grande la ventana. Sí. ¿Sí? Y entonces dijimos, si nos da la ventana, es que antes de la insuficiencia renal existe algo que los médicos le hemos puesto que se llama nefritis intersticial, o sea, inflamación del riñón. El riñón se inflama como cualquier órgano y a la larga y al tiempo se va cicatrizando. O sea, si yo tomo alcohol, pues me da una hepatitis alcohólica y al final acabo en cirrosis. Si el riñón está empezando a tener algún ataque por algún tóxico o algunas cuestiones diversas, pues, nos da una ventana de ir evolucionando que el riñón tira, cuando se inflama, proteínas por la orina. Y entonces, al estar inflamado, va tirando, y entonces empezamos a estudiar eso. ¿Porque se ha dado desde niños estos casos? Sí. Okay. Entonces empezamos a estudiar la inflamación renal o nefritis intersticial médicamente, cómo se da a través de medir en la orina, con una tira, cuántas proteínas están tirando cada niño durante cada 6 meses. Y seguir un número grande de niños, ¿sí? Y tomarles una determinación que en 3 etapas. Menores de 30 miligramos en la orina, de 30 a 300 y más de 300 miligramos en la orina. Y clasificamos a los niños o a las orinas o a los dueños de las orinas y decir, los que están en más de 300 son los que están más cerca de aproximarse ya a un daño terminal o ya no reversible. Y entonces eso, se hace un examen de sangre, se les mide la urea, se les mide la creatinina, se pesan y se ve su función del riñón y se ven en etapas. Entonces uno clasifica y dice, este está en la etapa fulana, este está en la etapa 2, en la etapa 3, en la etapa 4 y hasta la 5, que es la que ya no tiene reversa. Y ese es el trabajo nuestro, de qué tamaño y cómo prevalece. Muy bien. Por ejemplo, ahorita acabamos de terminar San Pedro Ixticán. Empezamos a estudiar 3,000 escolares en la comunidad, financiado por el gobierno municipal y por la Secretaría de Salud y la universidad, evidentemente, y alcanzamos a estudiar 1,926 niños, más otros que habíamos estudiado como prueba piloto 200, o sea, tenemos más de 2,100 niños estudiados en estas 3 categorías. El 50% resultó normal, ¿sí? El 5% resultó que tenía más de 300 miligramos, que ya debía tener examen de sangre. Y el 45% en medio, entre los 30 y los 300. Repito, de 0 a 30, de 30 a 300 y de 300 y más. Okay. Para ver cómo está inflamado su riñón. Bueno, pues los niños que están ahí tienen los riñones más inflamados en ese porcentaje, no en insuficiencia renal, inflamados, ¿sí? El señor Lira habla de casos de insuficiencia renal. Nosotros vemos la inflamación renal antes de llegar a esa etapa. Okay. ¿Para qué? Para prevenirla y no lleguen allá, independientemente de la causa. Y por ejemplo, al hacer estos estudios, ¿ustedes también se centran en qué tipo de alimentación les están Claro. dando a los escolares? En más cosas. ¿Y cómo en qué se centran para Miren, saber? Primero pesamos y medimos y vemos el estado nutricional. Y la desnutrición escolar es importante en esa zona. Y el que está desnutrido, evidentemente no se defiende de cualquier agresión igual que el que está nutrido. Dependiendo de la edad y de la localidad,
el 30 o 40% de los niños tienen diversos grados de desnutrición escolar. ¿Cómo es posible en esta época encontrar esos grados de desnutrición escolar en los kinderes, en los preescolar? Es decir, que vienen de su casa con un serio problema. Y por lo tanto, la política de nutrición escolar la hemos analizado. Y bueno, pues ese es otro cosa que ha discutido. Pero a lo que voy, sí encontramos que hay inflamación renal en un importante número de niños. Nos íbamos a Mezcala y ya estábamos con los acuerdos con los directores a través de la SEP. Pero nos vino este problema y ya se cerraron las escuelas. Pero la idea es estudiar 35.500 niños alrededor del lago, entre los gobiernos estatal, no sé, los municipales si les interese tanto, y la Universidad de Guadalajara. ¿Pero por qué usted dice que a los municipales no les debe interesar? Pues tiene que interesarles, ¿no? Debería. Debería interesarles. Esto hay variabilidad en lo que acabo de referir. Sí, los tomadores de decisiones a veces les interesa la salud pública, a veces no. Porque los pobres no dan retorno político. Sí. Los pobres no compran en el mercado y no tienen interés en este modelo de mercado, ni compran ni venden, son de subsistencia estas poblaciones. Entonces su peso no es igual que poblaciones como Ajijic. No, bueno, es ya otro, cambia, ¿no? es otro Chapala. Sí. Y allá la enfermedad no existe, existe en esta zona. Y eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué no existe? Bueno, pues porque hay buena alimentación. Esa es una de ellas. Uh-huh. Nosotros creemos que hay determinantes sociales locales y ambientales, como dije. Por ejemplo, de aquel lado de Chapala es otro México, otra Chapala, ¿no? Y de este lado es otra. Sí. Entonces las costumbres de este lado no son las de allá, la pobreza no es la de allá y los servicios de salud no son iguales. Aquellos son de primera o de segunda y estos son de cuarta. Bueno, no es lo mismo. Pero si empezamos a analizar los usos y costumbres de estas gentes, por ejemplo, esta gente lava la ropa en la laguna. Son sus usos y costumbres ancestrales. Así como se lavaba cuando se ven, sí, con piedra. Por múltiples razones, que no son parte del tema, pero sí, por múltiples razones, lava la laguna en la ropa, las cobijas, todo lo lava en la laguna. Y lo que hay en la laguna se va a impregnar en la ropa. Y se va a sacar ahí, y cuando yo me lo ponga, se va a transferir a mi cuerpo crónicamente. Por toda mi vida, mientras yo siga lavando la ropa en la laguna. Sí, sí, sí. Y lo que la laguna tenga de contaminante, lo tendré yo a través de lavar la ropa. Pero es cuando uno se fija en las cuestiones culturales, por eso los antropólogos miran desde otro lado. Claro. Y lo que tenga de contaminación estará en mi ropa. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nosotros hemos hecho es que la ropa que ellos lavan, la lavamos en agua bidestilada, que no tiene nada, y luego estudiamos esa agua bidestilada, y ahí encontramos lo que la laguna tiene nuevamente, estudiando también la laguna. Entonces el contacto con el agua de la laguna no es por la que se bebe, la mayoría de la gente ya toma agua de garrafón, sino es porque la gente lava en el medio ambiente donde vive, determina su salud. Y siempre traerá y dormirá con ropa que tiene agroquímicos o metales pesados. Y eso es una exposición crónica lenta, pequeña, pero continua. Y también creo que siguen pescando, ¿no? Y comiendo los pececitos de ahí. Esa es otra. O no todos, o ¿cómo? Esa es otra. Otra, casi todos. Se come pescado porque es una proteína muy buena y se debe comer pescado. Solamente las embarazadas deben comer pescado 1 o 2 veces al mes, pero el resto lo puede comer, no hay problema en la laguna. O sea, los pescados no tienen Sí contenidos. tienen, pero el efecto del pescado es en el feto que se está formando in útero, pues. Ahí es donde el mercurio tiene efecto. No, fuera de eso no. Entonces todo esto es conocimiento científico que debemos discutir y conocer para no estar yéndonos a un bando y a otro bando, sino tomar las decisiones
con evidencias ajá. y política pública más certera. Sí, muy bien. Bueno, señor Enrique Lira, usted nos quiere mostrar dónde se encuentra la problemática, porque estamos hablando de que hay una problemática, pero usted díganos en dónde se encuentra. Sí, mira, básicamente bien encontró el doctor Felipe Lozano pues el lugar más, esta foto de satélite del Mercurio entrando por el Lerma, se ve que se proyecta la corriente del... A ver si quiere ponerla así. Si quieren enfocar un poquito a la fotografía, ahí se ve si quieren, aquí se ve la corriente del Lerma, cómo se proyecta más fuertemente sobre Poncitlán, y es la parte más azul, más concentrada. Pero todo esto tiene un origen político, pues, realmente, porque son los que toman las decisiones, como bien dice el doctor, los que nos están generando un ambiente que no debería ser. Ajá, ¿sí? Y entonces, ¿y dónde queda San Pedro aquí, Itzicán? Exactamente en lo más azul, todo esto de por aquí. Son los 3 pueblos ahí pegaditos, escasos 7 kilómetros, ¿verdad? Los 3 pueblos más dañados. Dice el río Sula, el río Verde. Eso es acá en Porocotlán, pero acá solamente el Lerma le influye. Ok, ¿Sí? no, más bien me equivoqué. Sí. San Pedro Itzicán, Aguacaliente, Chalpicote y Mezcala. Ahí empieza. Ahí en Poncitlán. Sí, entonces esto, ¿por qué hay mercurio en la laguna? ¿Poncitlán a qué se dedica? ¿Es ganadero o agricultor? En la parte alta sí hay agricultura, pero la parte de la laguna solamente pesca y chayote, ¿verdad? Los que siembran maíz tienen su terrenito allá en lo plano. Pero aquí la clave es por qué está habiendo metales pesados en el río Lerma. Traigo aquí un punto de acuerdo de los diputados federales, de todos los de Jalisco, que ese no lo mostramos allá, pero aquí se ve. Incluso está firmando Arturo Zamora Jiménez, que fue secretario de gobierno al empiezo de Aristóteles, él lo encabezó. Firma Salvador Caro Cabrera, el que coordina MC ahorita en el Congreso, sí. Y dicen, en esta cuenca se está formando una alerta roja, un grave problema que debe ser considerado un problema de seguridad nacional. Aquí lo dice. Y no ha pasado porque aquí en México la ONU tiene ese escrito en su página de la ONU. Dice, en México los derechos humanos no funcionan porque tienen línea de los ejecutivos, del presidente de la República, le da indicaciones a la Comisión Nacional, y de Jalisco le da indicaciones. De hecho, es una sola dependencia aquí. Derechos humanos y gobierno del Estado es una sola dependencia, realmente. La secretaria de Aristóteles ahora está de secretaria en la Comisión de Derechos Humanos. Uno que era el secretario. Bueno, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos sí se ha pronunciado. No, sí se ha pronunciado, pero no, le puede no hacer caso. El problema es el artículo 10 en Jalisco. Bueno, es que una cosa es obligatoria y otras cosas son vinculantes, ¿no? Precisamente las de la Comisión de Derechos Humanos es lo importante, estas sí son vinculantes. México firmó en la ONU un tratado de cumplir derechos humanos y estas medidas cautelares que llegaron son obligatorias y dicen que debe hacer un censo la Secretaría de Salud, un estudio médico especializado de todas las enfermedades relacionadas a la contaminación en El Salto, Juanacatlán y estos 4 pueblos de la Ribera. Es en las medidas cautelares que está trabajando. Sí. ¿Por qué no nos cuenta precisamente de esto, de lo que nos acaba de decir el señor Enrique Lira? Eso que está ahí, voy a hablar medio minutito, cómo nos vinculamos. Quien encabeza toda esta propuesta, pues sabemos quién es, ¿no? La doctora Nájera. Raquel Gutiérrez Nájera, que va a estar en nuestro programa muy pronto, cuando se pase esto. Ella, como académica, pues ya nos conocemos de antes. Damos clases en la misma universidad, en la misma maestría en su momento, que nos conocemos. Y entonces, en una ocasión, me habla y me dice, ¿qué datos tienes sobre lo que está pasando ahí? Y bueno, pues los datos son de la universidad, son públicos, claro, como universidad pública. Y entonces yo le muestro los datos y le digo, dígame datos del río. Nosotros no trabajamos el río, trabajamos el lago. Le muestro todos los datos de exactamente la zona donde estamos trabajando. Sí. Y ella los toma con publicaciones científicas a nivel internacional, arbitradas, y los incorpora a su demanda. Ante la Comisión Interamericana. Ellos trabajan, pues, su línea de trabajo, no es la nuestra. Pero trabajamos así como estamos ahorita con ella y con otros grupos. Le entregamos la información
Y viene esta respuesta. Pero fue inmediata, casi inmediata, ¿no? Sí, De sí, julio a febrero. sí. Se tardó. Pero luego viene de inmediato las respuestas del gobierno estatal y del gobierno federal. ¿Sí? Ajá. Que yo también las conozco. A ver, díganos, así a grosso Pero modo. ese es terreno de la doctora. Ella las conoce, me las ha pasado. Ajá. Y no me gustaría Ok, entonces lo tocamos tomar en esa otro tema. decisión mejor con Cuando la ella doctora. venga. Nos quedan 2 minutitos, me Ah. están diciendo, para que nos diga entonces, a partir de eso, Bien. Bien, la doctora y la Universidad de Guadalajara están trabajando junto con la CEMADET, y la Universidad de Guadalajara, un proyecto para el Río Santiago. Ok, Bien, aparte, sí. que tiene sus caminos. Pero la doctora me ha invitado nuevamente a colaborar para desarrollar cuál es el modelo desde la salud que se debe generar para intervenir en la zona. ¿Sí? Sí. Bueno, en un principio yo le dije que era de observarlos, los que dicen que lo van a hacer, y a partir de la observación de segundo nivel, decir qué se está haciendo. Pero parece ser que no camina por ahí, no es el interés, y entonces yo hice una propuesta muy general para ver si podíamos acercarnos, y entonces vamos a estar en pláticas para generar una propuesta de modelo. ¿Cómo abordar? Porque no se puede abordar con el modelo actual de cómo operan los servicios de salud, ni cómo opera el sistema de control del agua, no se puede, porque sería más de lo mismo. Ok, Tiene que ser un modelo donde todos ganemos, sí. donde todos podamos realizarlo y donde todos nos podamos comunicar y no trabajar cada quien para sus indicadores de su propio proceso. Tiene usted mucha razón. Cada quien trabaja para lo suyo. Sí. Bueno, pues Me nos gustaría tenemos nada más que... un último, que viéramos la foto de la última donde Si está quieren tomarle la donde foto está el mientras nos mapa, despedimos. donde está el mapa, porque esto es importante. La misma reporte del doctor Lozano dice que Poncitlán es la punta, ¿verdad?, del iceberg, pero viene un grave problema para Guadalajara porque toda la zona roja recibe agua de Chapala. Y eso es importante saber. Sí. Parecemos que estamos muy lejanos de una problemática así, pero miren, ya estamos que nos puede llegar. 3 millones de habitantes recibimos agua de Chapala y Guadalajara está lleno de enfermos renales y todos los municipios de alrededor. Muy Somos bien. 800,000 en Jalisco y los derechos humanos nos dan derecho a agua saludable, a la salud y a saneamiento. Y por el 102B no se cumplen estos derechos porque es un artículo que viola el artículo 1 de la Constitución y se debe de reformar ya. Muchísimas gracias, señor Felipe Lira, doctor Felipe y doctor Enrique Lira, por habernos acompañado. Espero que este programa les haya abierto un poquito los ojos al panorama que estamos aquí pasando en nuestro estado, en la zona ribereña. Fue un placer platicar con ustedes. Al contrario, Bien muchas gracias. agradecido. Nos vemos para la siguiente. Gracias. Gracias. Muy bien.